Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a El Doctor en Casa. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. ¿Qué tal, Antonio? Súper bien, gracias a Dios. Hola a todos, bienvenidos al Doctor en Casa. Hoy un tema imperdible, de verdad es imperdible. Vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de la sexualidad sana, del cuerpo sano, de cómo seguir disfrutando de esto tan maravilloso durante todos los años. Así es, Vivi, así que a prestar muchísima atención, vamos a derribar mitos, así que vamos a aprender muchísimo. Y vamos ya a nuestra placa informativa para que ustedes vean de lo que vamos a estar hablando. Y dice, según la Organización Mundial de la Salud, 4 de cada 10 personas adultas experimentan alteraciones en su vida sexual que podrían prevenirse o tratarse. Se estima que cerca del 40% de los adultos presentan dificultades sexuales tratables, muchas veces no consultadas por vergüenza o desconocimiento. La salud sexual forma parte esencial de la calidad de vida. Y para desarrollar este tema, Vivi, está un invitado de lujo con nosotros. Voy a leerte una partecita de su trayectoria académica y profesional, ¿sí? Es licenciado en Psicología Clínica por la UNA, también es máster en Salud Sexual y Sexología Clínica por la UNED de Madrid, España, máster en Sexología y Terapia de Parejas. Cuenta con una maestría en Psicología Clínica también en la UNA, es especialista en Educación Sexual y también en Sexología Clínica por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual. También es especialista en Didáctica Universitaria, fue docente durante 12 años de la Cátedra de Consejería de Psicología en la UNA. También cuenta con especialización en salud pública, actual director administrativo de la Sociedad Paraguaya de Estudios sobre Sexualidad Humana, también socio fundador y gerente general de ESIS, también es representante de ESIS ante la Asociación Mundial de Salud Sexual, fue consultor de varias organizaciones internacionales, OIT, UNFPA, también la UNESCO. También trabajó para ministerios de Paraguay, como el Ministerio de la Mujer, de Educación y de Salud. Es autor del libro Sexología Paraguaya y varios capítulos en libros como La Mujer Pregunta, El Ginecólogo Responde, Manual Latinoamericano de Terapia de Pareja y Sexología Clínica Latinoamericana. Vivi, todo un lujo, ¿eh? ¡Wow! Y él está con nosotros, es el magíster Ariel González Galeano, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar acá en el programa. Bienvenido. Muchas gracias a vos, bueno, a los dos y bueno, a toda la audiencia por estar acá. Yo sé que es un espacio genial y bueno, feliz y contento de poder conversar con ustedes hoy. Muchas gracias por tu tiempo y por estar acá. Mi primera pregunta es, ¿en qué momento decidiste abocarte a esto de la sexualidad y terapia de pareja? Porque seguiste psicología y luego hiciste todo esto. Realmente, antes de empezar la carrera de psicología, famoso era en la familia, bueno, ¿qué vas a estudiar? ¿Verdad? Y yo tenía que estudiar medicina o psicología. Pero en la ¿Por qué tenías que estudiar? Porque en la familia ya había una abogada, ya había una veterinaria, ya había se tenía una que diversificar. ¿Y la vocación? Bueno, y por eso te decía, la vocación vino de que en mi adolescencia entré en un proyecto de educación en salud sexual para adolescentes. Entonces ya con 17 años entré en ese programa donde te entrenaban con habilidades para educar en sexualidad. Entonces cuando yo paso por esa experiencia dije, yo quiero ser sexólogo. Me encanta. Y ahí me decidí por psicología. Estando en la carrera hice ya otros estudios y al terminar la carrera ya me fui a estudiar afuera, primero a Nueva York, después por otros países de Europa. Pero era justamente, creo que en la adolescencia pues todos buscamos hacer lo que está contrario a las reglas, sí, buscar la identidad, etc. Y en esa época y hasta ahora hablar de sexualidad es complicado. Sí. Entonces yo creo que mi adolescencia me ayudó un poco a dedicarme a esto y hoy en día, bueno, vivir de tratar, en mi caso, disfunciones sexuales, terapia de pareja y sobre todo veo también casos de depresión y ansiedad en relación a la sexualidad. Así que ahí viene mi historia un poco. Fantástico. Qué bueno tenerte aquí, hablar así con esto. Y mi segunda pregunta es, el Paraguay es tan singular en todo. Somos
muy semejantes a todo el mundo, pero tenemos algo muy particular que solamente los paraguayos podemos entender. ¿Eso se traduce también en la sexualidad? Absolutamente. Una de las cosas que a mí me pasaba cuando estudiaba afuera era que te daban criterios y protocolos que no se ajustaban a la realidad paraguaya. Lo mismo cuando uno se va a estudiar salud pública afuera, la salud pública acá es otra, ¿verdad? Sí. Y me pasó lo mismo con sexología. Y yo creo que una de las particularidades es que a veces cuando hablamos de Paraguay la gente piensa que la corrupción o piensa el tema de, bueno, la situación de pobreza, pero también tenemos la solidaridad, el machismo cierto, hay situaciones de violencia contra la mujer, pero también hay hombres protectores, hombres proveedores, y creo que esa diversidad de, vamos a decirle, nuestras luces y sombras, creo que nos hace especial, y además lo que todavía conservamos, que yo sí me siento muy orgulloso, es que realmente somos solidarios. O sea, realmente uno se rompe una pierna en cualquier calle y alguien va a pasar y te va a preguntar, ¿qué pasa? Y por lo menos ofrecemos todavía agua gracias al tereré y otras variables que hacen que para mí Paraguay sea todavía esa comunidad que con sus características creo que nos protegemos unos a otros, a pesar de que hay situaciones de violencia, bueno, y otras características. Pero la misma historia nos dice que cuando las papas queman, nosotros nos juntamos todos. ¿Y en la sexualidad cómo somos los paraguayos? Y en la sexualidad tenemos mucho miedo a lo diferente. Creo que todavía sigue habiendo un problema con la educación sexual y en general se tiende a no hablar, pero igual se hace mucho. O sea, las cifras nos dicen... Se practica. Sí, se practica mucho. El problema nomás cuando tenemos una sexualidad desinformada, ahí vienen los embarazos no planificados, por supuesto las situaciones de abuso sexual y también las situaciones de violencia, no necesariamente fuera de las relaciones de pareja, sino inclusive dentro del matrimonio. Y como no se habla, hay muchas personas que piensan, así nomás tiene que ser. Y vos decís, no, eso es un abuso sexual y toman conciencia. Pero yo creo que la característica en términos de sexualidad es que, como cualquier país se practica, y en cualquier comunidad humana, pero hablamos menos. Totalmente. Una sociedad también un tanto conservadora, que en muchos casos permite que sucedan ciertas cosas, ¿no? Y muchas veces por falta de la educación y el desconocimiento, como decíamos al comienzo del programa. Tenemos nuestro primer corte, pero a la vuelta, atájense. Mucha información sobre sexualidad acá en El Doctor en Casa. Seguimos aquí en el programa con nuestro invitado, el magíster Ariel González Galeano, y vamos a hablar del tema sexualidad, de qué necesitamos para poder disfrutar de la sexualidad. ¿Cuáles son las bases, así, lo primordial? Voy a decir, bueno, esto, sin esto, imposible que disfrutes. Mira, hay muchas teorías en términos de las motivaciones para la respuesta sexual humana. Está toda una teoría que tiene que ver con lo biológico. O sea, básicamente esa teoría dice, pienses o no pienses algo, igual tu sexualidad va a salir. Por las hormonas, por el sentido de reproducción, por la etapa fértil de la mujer, por la testosterona en el hombre. O sea, ahí hay toda una cosa interesante. Y después está toda la otra parte que tiene que ver con, obviamente, somos animales racionales. Entonces, lo que pensamos y lo que sentimos también a veces nos lleva hacia ciertos comportamientos. Al final decimos que tiene que haber conocimiento, actitud, intención, práctica y finalmente decimos la abogacía en función a esas prácticas. Y lo primero, pues al final, inclusive para disfrutar, y eso está súper, hiper, mega, recontra estudiado y validado, es el conocimiento. O sea, yo no voy a tener una actitud positiva hacia, por ejemplo, el sexo oral, el sexo anal, el sexo vaginal, si mi idea y mi conocimiento es que eso es dañino. Claro. Y ahí va la cuestión donde nosotros, nos guste o no nos guste, en términos de lo que implica la educación formal, no formal o informal, desde chicos todo el tiempo estamos aprendiendo cosas sobre sexualidad, inclusive cuando estamos en la panza de nuestras madres. Entonces, en Paraguay, por ejemplo, y algo que me pasa en consulta es, la gente piensa que hablar de sexualidad es ir en contra de la religión. O sea, yo también soy hijo de esta sociedad, famoso, uno dice, ¿hiciste tú, primera comunión, confirmación, etcétera? Sí. Y sí, toca, ¿verdad?
Entonces, inclusive, por ejemplo, dentro de la religión católica, el libro Cantar de los Cantares, que es súper, hiper, mega erótico, Sí, sí. mi cóncavo con tu convexo, ¿verdad? Y también lo que nos enseñan en las catequesis nos enseñan desde que tenemos 10, 11 años, solo que ahí nos dicen que literalmente para que haya un embarazo, viene un Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y a veces cuando nos vamos a la educación en donde el espermatozoide con el óvulo se inserta, creo que ahí a veces hay un choque, pero en general es el conocimiento y la actitud en función a ese conocimiento lo que permite que yo tenga una sexualidad sana. O sea, porque la actitud se va a formar si todo el tiempo, que es lo que nos pasa mucho cuando... Quiero contar esto porque estuve hablando con una persona. ¿Por qué perdemos, ya mezclar con sexo, pero por qué perdemos tanto contra Argentina o Brasil cuando jugamos fútbol? Tiene que ver con una cuestión de autoestima. Y decía un profesor, lo que pasa es que todo el tiempo nos dicen por mi culpa, por mi santísima culpa. Y ahí tampoco es para, vamos a decirle, demonizar la misma religión, pero no podemos negar el impacto que tiene las creencias, las oraciones, los rituales que hacemos todos socialmente en inclusive la sexualidad. Entonces, si yo también practico una creencia en donde lo sexual y sobre todo el placer está satanizado, obviamente voy a tener problemas para disfrutar. Entonces, es conocimiento y actitud. Y la actitud ya tiene que ver con dónde nací, quiénes fueron mis padres, dónde estudié, dónde yo me desarrollo. Porque lastimosamente en países como Paraguay a veces hay personas que pueden tener una conducta no heterosexual, por ejemplo, y el que tiene plata o el que tiene acceso a ciertos lugares, ningún problema. Y el que no tiene plata, no, a vos sí te vamos a dar con piedra. Cierto. Entonces, esas cosas creo que tienen que ver, por eso insisto mucho con, no es solamente conocer, es la actitud que yo tenga también hacia el sexo, y no solamente el sexo que yo desarrolle, sino inclusive otras personas. Claro. Y antes de ir a nuestro primer material, mencionabas el comportamiento, ¿no? La conducta humana, por supuesto. Y los extremos, en este caso, podemos calificarlos como malos, es decir, aquella persona que busca relaciones sexuales todo el momento, y aquellas personas que se alejan de ese tipo de acciones o relaciones también. Y ahí sería un cuadro, hay que ver si estamos hablando de, por ejemplo, una hiperactividad sexual, una adicción al sexo, que por ejemplo en pandemia vimos un porcentaje de la población que tuvo ese efecto. Por el miedo a la incertidumbre, qué va a pasar, qué no va a pasar, ahora voy a hacer todo lo que nunca hice. Ahí sería un extremo. Y después tenemos la otra parte donde puede ser una aversión sexual, una fobia sexual o inclusive un caso de depresión o ansiedad que impide que la persona conecte con su sexualidad. Entonces ahí la conducta evidentemente va a ser problemática, y más que decir si es sano, si es bueno o es malo, en cualquier ciencia creo que lo que decimos si es sano o no es sano. Porque bueno o malo ya depende de los criterios valores de cada quien, pero definitivamente una persona que tenga una conducta sexual donde no pueda pausar va a ser un problema. Pero si tiene sexo, ahí entramos, qué es lo que es normal y qué es lo que es normal. Que ahí hay criterios depende de estadísticos. cada persona también. Hay criterios estadísticos. OMS, por ejemplo, dice que antes, ahora se dice multiplicidad de pareja, antes de la promiscuidad se entendía como una persona que al año tenía más de 4 parejas sexuales. En todo el mundo. Y todo el mundo tenía, bueno, no sé si todo el mundo, pero mucha gente la tenía, mayoría. Exacto, tenía más de 4 parejas sexuales, y eso se fue reviendo. Además de que se cambia el término promiscuidad a multiplicidad de pareja. Yo trabajé, por ejemplo, siempre cuento esta anécdota, tengo permiso de contar, donde una ginecóloga amiga me deriva, una paciente le dice, la ginecóloga le dice, lo que pasa es que vos sos adicta al sexo. Entonces viene la adicta al sexo, viene la mujer a consulta y me dice, sí, soy adicta, ¿qué voy a hacer? Ficha aquí, ficha allá. Y yo, bueno, ¿cuál es tu frecuencia? Claro. 3 veces a la semana. Y yo así, ni una adicta al sexo, ¿verdad? Tipo, ese es un promedio. O sea, la ginecóloga la que tenía que irse contigo a ver qué le pasaba a ella. Y ahí yo le reclamo porque tenía la libertad para decirle, pero imagínate, es una situación de poder donde la ginecóloga patologiza y la otra creyó de verdad. Claro. Entonces, ahí por suerte cae otra vez una consulta y yo ninguna patología le dije. Esto es, al contrario, es súper sano que tenga, y ahí entramos en todos los beneficios del sexo. ¿Hicieran 3 veces por día? Inclusive si son 10... Hay que aplaudirle. ¡Qué resistencia! Mira, se calcula que nosotros, por ejemplo, los hombres, podríamos tener en un encuentro sexual, se dice hasta 3 o 4 eyaculaciones. Hay hombres que tienen 3 o 4 veces en el día, y hay mujeres también que tienen 3 o 4 veces el día, inclusive más, ¿verdad? El tema es que el sexo no impida comer, ducharte, estudiar, relacionarte, vincularte. O sea, si el sexo no hace que tu conducta sea disfuncional, puedes tener las veces que vos quieras. Ahora, si empieza la persona que es lo que pasa con la adicción al sexo, a dejar de comer o a dejar de vincularse, dejar de trabajar, ahí ya es un problema. Claro. Ahí es el criterio. Importante dato, gracias, licenciado. Vamos entonces a nuestro primer material, que trata sobre cuerpo sano, sexualidad saludable. Vamos a ver.
Cuerpo sano, sexualidad saludable. El estado físico impacta directamente en el deseo, el rendimiento y la satisfacción sexual. Enfermedades crónicas, obesidad, sedentarismo o trastornos hormonales pueden afectar la función sexual. Una alimentación balanceada, actividad física regular y buen descanso reducen los factores de riesgo como la disfunción eréctil o la disminución del deseo. El cuidado del cuerpo se refleja en la calidad de la vida sexual. El cuidado del cuerpo. Lo que pasa es que no hay otro. Hace poco decía un amigo, el ser humano está diseñado para moverse. El problema es que ahora con la tecnología somos mucho más sedentarios y eso va a traer consecuencias. Creo que cualquiera, médico, fisiólogo, psicólogo, todo sexólogo, decimos es dormir bien, comer bien, hacer actividad física. O sea, y lo que hay garantía de que va a producir a nivel cardiovascular una mejoría y un impacto así directo, sobre todo nosotros los hombres, en la calidad de la erección del pene, es el caminata rápida, al menos 30 minutos todos los días. Algunos manuales dicen 120 minutos en total una semana, pero el chiste es moverte todos los días. Claro. Y después está la parte de alimentación, que a mí siempre yo le digo a la gente, bueno, vos sabés más que yo en esa parte del tema de los afrodisíacos, que obviamente decimos que eso es mental, pero sí hay alimentos que producen cierto, vamos a decirle, diferenciación en términos vascular, hormonal, lo que sea. Y famoso el tema del chocolate, con la cuestión de erotizar, porque está tan publicitado, que inclusive los estudios que hay dicen que el chocolate, ok, no es que tanto existe o no, pero sí ayuda, por ejemplo, a casos de depresión. Cuerpo, mente, y yo quiero agregar igual también esa parte de la espiritualidad, no desde el punto de vista religioso, yo no soy pastor, pero creo que desde la necesidad de creer en algo, creer en los derechos humanos, creer en Buda, Alá, Jehová, quien vos quieras, pero esa parte también ayuda a veces que estemos estables. Las personas que a veces se van por creencias que son irracionales o son contrarias a valores humanos como solidaridad, respeto, etcétera, ahí lo que también su sexualidad, aunque uno diga por cuál es el nexo, y somos un todo, y yo creo que esa gente que está descompensada también ahí a veces tiene conductas sexuales, sobre todo violentas. Eso se ve en algunos estudios. Bueno, seguimos hablando esto y vemos este material, por favor. Prevención de infecciones, un acto de autocuidado. Usar preservativo en relaciones sexuales es una de las formas más efectivas de evitar infecciones de transmisión sexual. Muchas de ellas, como el VIH o el VPH, pueden cursar sin síntomas y tener consecuencias a largo plazo. También es clave realizar controles periódicos. La prevención es una muestra de responsabilidad con uno mismo y con otros. ¿Cómo estamos en eso? Estamos un poquito atrás porque en términos de infecciones de transmisión sexual las estadísticas no son tan alentadoras, en términos de que las cifras de VIH siguen subiendo, las de sífilis, gonorrea están también altas y sobre todo a nivel de ni siquiera a veces el uso o no uso del condón, sino el tema de la higiene. O sea, hay mucha micosis, hay muchas personas y sobre todo en hombres todavía se sigue viendo cáncer de pene, que no es que porque hoy no me limpio mañana voy a tener cáncer, ¿verdad? Pero hombres que nunca se higienizaron, la acumulación del esmegma debajo del prepucio, que es la piel que recubre la cabeza del pene, eso puede llegar a desarrollar un cáncer de pene. Hay gente que viene de otros países a estudiar acá el cáncer de pene, ¿verdad? Y eso es higiene. O sea, higiene para... Es educación. Eso, obviamente, siempre vamos a partir de ahí. Para acá ya estamos justamente en esa práctica que decía, donde yo me cuido para cuidarle también a mi pareja. Claro. El uso del condón acá en China, en África, pero también hay otro tipo de contacto que me estoy acordando de lo que se promocionaba mucho en pandemia, de tener sexo no penetrativo, que también puede ser muy placentero. De hecho, es lo que se recomienda en algunos manuales para conductas adolescentes. Y muchas personas hoy en día, en vez de tener un sexo penetrativo, lo que hacen es las caricias, las masturbaciones mutuas, y de hecho, como se cree que va a ir pasando, toda la población va a ir envejeciendo. Entonces hoy en día tenemos más adultos mayores que no le interesa tanto la penetración. Entonces el tema del condón no es un problema porque no ejecutan, claro, pero sí se abrazan, se frotan, se masturban y también les es muy erótico. Entonces al final es esa práctica donde yo me cuido, yo me higienizo y bueno, comparto con mi pareja. Si hay contacto penetrativo, condón.
Condón a base de látex, sobre todo, hay de otros materiales, pero cuidarse uno para cuidarse a su pareja. La gente joven usa más condón que la gente más grande. Y mira, la gente joven está estadísticamente, lastimosamente no hay a nivel país. Sí tenemos algunos estudios así, Encarnación, Ciudad del Este, Asunción. Lo que sabemos es que está teniendo menos sexo penetrativo. No se sabe por qué, si es la población millennial, Z, heredera, pero la gente está teniendo más relaciones sexuales a través de las redes sociales, a través de los teléfonos. Entonces el sexo hoy se está convirtiendo en una conducta más masturbatoria. Y lo hacen a través de una cámara. Entonces vos le preguntás, ¿vas a usar condón? Ah, no necesito. Y eso no es acá nomás, hay estudios ya en Estados Unidos, en China, en Europa, donde encima que la cuestión de Paraguay mismo, en nuestro último censo tenemos una natalidad que descendió, bueno, en la zona urbana, no en la zona rural, y al final, de una manera que vamos a tener que tener sexo en términos de la raza humana, ¿verdad? Y sin embargo, la raza humana está teniendo menos sexo ahora. Y aunque yo diga esto, estoy hablando de gente menor de 20 años. Sí. Todavía hay una población 20 a 35, voy a decir, que es un poco reticente. Y después tenemos la otra población que a veces ya está casada, que ya está en otra etapa de su vida, que no tiene las relaciones sexuales frecuentemente y te dice, ¿para qué? El chiste es que si va a haber contacto penetrativo, en cualquier momento, desde ya que iniciaron las relaciones sexuales, condón. Es por higiene, ni siquiera solamente por prevenir una infección, sino también es una cuestión de higiene. Claro. Y antes de ir al corte, lo de la higiene, ¿verdad? Y ahí nosotros los varones también tenemos que hacer mea culpa. Cuando vamos al baño, nos lavamos muchas veces las manos después de salir y no antes. Lo ideal sería lavarse antes y después, en este caso, las manos, porque eso también de alguna manera puede, en este caso... Está estudiado, hay muchas cosas que en Estados Unidos hay denuncias en restaurantes donde se descubrió que el mesero o quien sea no hacía eso y se le multaba al restaurante. Así que sí, todo el momento tenemos que estar higienizados, antes y después de tocarnos. Claro, fantástico. Bueno, hacemos un pequeño corte, volvemos ya. Continuamos en El Doctor en Casa y estamos aprendiendo mucho, estamos anotando, nos imaginamos que ustedes también, ¿verdad, Vivi? Así mismo, y es tan interesante el tema que hablamos en un país como el nuestro, donde todavía es tabú en pleno siglo XXI hablar de esto. Y todavía hay gente que piensa que las creencias, las religiones están en contra del sexo y sin embargo no, si vos crees en Dios, es algo maravilloso que Dios te dio, el poder tener relaciones sexuales, el poder llegar a un orgasmo, es algo fantástico. Entonces, ¿por qué como seres humanos, por qué no disfrutar de eso? Pero disfrutarlo con inteligencia, ¿verdad? Con precaución y que sea solamente un goce y no después un dolor de cabeza por infecciones o por cualquier otro tema que tengamos. Así mismo, vos sabés que igual cuando incorporamos después el tema del conocimiento y amigarnos con la religión y el conocimiento científico, yo creo que el siguiente desafío en sexualidad, como estaba diciendo, nomás que obviamente de placer, y el siguiente desafío, ya que hace rato estábamos hablando comenté un poco los celulares, es justamente cómo nos vinculamos después. Y ese vincularse pues ya es, hoy en día, viene gente a consulta que no sabe cómo decirle me gustas a una mujer, hombres que en vez de decir te quiero ponen TQM, o mujeres que realmente solamente quiero tener sexo contigo, no me interesa, pero hacen toda una trayectoria donde parecía ser que había un interés afectivo y era otra cosa. Entonces la vinculación, ese ser sincero y honesto, yo conmigo y con la persona con la que está, es mucho más sano decirle, che, ¿sabes qué? Yo no quiero relación afectiva, quiero otra cosa o directamente quiero tener sexo contigo. Y a veces las personas piensan que eso va a chocar y realmente nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza si somos más honestos. Tampoco decir, hola, sexo, claro, no. pero inclusive, por eso decía, estrategia de comunicación, y ahí es donde necesitamos a los comunicadores para que también desde su visión de cómo comunicar las cosas metan los mensajes de sexualidad, cómo comunicar. Claro, y yo creo que ese problema es más en gente joven, que ya estamos tan acostumbrados con el tema del celular, ya nadie se baja del auto a tocar el timbre en una casa, es directamente AFU,
y ya está. Entonces, Sí. no es así la cuestión, ¿verdad? O no debería, exacto. Pero inclusive hay estudios que hablan de la nueva alfabetización donde con emoticones se dicen las cosas. Sí. Y ahí los neuropsicólogos están haciendo unos trabajos espectaculares porque también en ese idioma de emoticones, vamos a decirle, Sí. qué significa el duraznito, qué significa la banana, el pepino, o sea, inclusive con esos símbolos también están teniendo cibersexo o Increíble, sexting, etcétera. Y por eso decía nomás también que además de hablar de todo estos temas de la información, el cuidado, la vinculación, es un tema pendiente que cada uno tiene que trabajarlo y luego también la gente que está en pareja recordar que hay que comunicarse, Claro. hay que decir las cosas. Hay que hablar, porque hay parejas que por años no hablan, Exacto. no se comunican y siguen juntas y aparentemente bien, pero obviamente es que es algo, lo más difícil es mantener la comunicación y la atención de la otra persona. Bueno, y llegamos al momento que queremos hablar de la salud hormonal. De esto se trata el material. Salud hormonal, el eje silencioso del deseo. El deseo y la respuesta sexual están profundamente influenciados por el sistema hormonal. Alteraciones como la menopausia, andropausia o hipotiroidismo pueden modificar el apetito sexual o generar disfunciones. Evaluarlas médicamente permite detectar y corregir desequilibrios. Un tratamiento adecuado mejora la función sexual y la calidad de vida. Sí, definitivamente. O sea que el tema de, si bien yo soy psicólogo clínico, ¿verdad? Pero me toca trabajar mucho con endocrinólogos o ginecólogos endocrinólogos cuando se le deriva y urólogos andrólogos cuando le deriva un caso, pero realmente a veces cómo abordar sexualidad es el desafío. A veces yo le digo a la persona, bueno, anda que tu T4, tu tiroides, tu estrógeno, ¿cómo está? Y vení, después vamos a trabajar esa parte de sexualidad, porque a veces para muchos profesionales decirle clítoris, orgasmo, placer, sequedad vaginal, les cuesta también. Y hay toda una, ¿cómo se dice? Toda una variable en cuanto al deseo sexual que estábamos escuchando, de que técnicamente una mujer, por ejemplo, en el ciclo menstrual de 28 a 30 días, es normal que a veces tenga ganas y a veces no tenga ganas. O sea, si está sana, tiene que haber alteraciones. Y mucha gente piensa que con tratamiento todos los días va a tener deseo. Imagínate si cuando está sana es sano que a veces no quiera y a veces sí. Entonces también es que la persona a veces cuando demanda un tratamiento tampoco aspire a algo que va a salir fuera de su biología, y hay gente que a veces sale fuera de su biología y ahí lo que empiezan, ya no sabemos si es una adicción al sexo, si es una hipersexualidad, que eso también a veces tiene que ver con la hipófisis, el cerebelo, ahí que está un poco más desarrollado o menos, pero el chiste es hablar de sexualidad, hacer el tratamiento hormonal, y el deseo sexual hipoactivo, o el deseo sexual es normal que tanto en hombres como mujeres a veces esté alto y a veces esté bajo. No es que siempre está alto y no es que siempre está bajo. La alteración en sí es la norma. Claro, pero las hormonas tienen mucho que ver en eso y el ciclo de la mujer, o sea, obviamente los varones también, pero nosotros las mujeres, una vez llegada a la menopausia, ahí las hormonas van en picada y obviamente hay una pérdida del deseo sexual, y no porque no le quieras a tu pareja o no te atraiga, sino que tu cuerpo no reacciona porque le faltan esas hormonas. Así mismo, de hecho todos tenemos el envejecimiento fisiológico, entonces el hombre también va perdiendo testosterona, entonces también va perdiendo esa capacidad de tener una erección tan potente como en los 19 o los 20 y tantos, ¿verdad? Hay un sexólogo muy famoso que decía que después de los 60 es la edad del erotismo, donde vamos teniendo vinculaciones que también pueden ser muy placenteras, pero son más en términos, uno, no penetrativos, y en otro más de compañía, más de hablemos de sexo, conversemos de sexo, pero no tanto ya eso que la gente imagina, que el Kama Sutra, el Tantra, que va a ser posición ahí que después se puede descaderar, ¿verdad? Claro. Entonces, el deseo sexual, realmente no hay una norma que yo pueda decir esto sano en términos de la cantidad o la intensidad, pero lo que sí sabemos es que cada ser humano es diferente, y a veces lo que puede pasar es que, bueno, ese hombre quiere más, esa mujer menos, o viceversa, y si no coinciden, nosotros decimos eso inadecuación sexual. Nunca le llamamos patología, porque que uno quiera a la mañana, otro a la noche, Claro. o uno quiera 5, o el otro uno no es nomás adecuado para esa persona, pero hay otros seres humanos que probablemente sí encastren mejor, vamos a decirlo. Claro.
Importante dato. Tenemos más materiales para compartir con la gente y este que viene a continuación trata sobre relaciones sexuales sin dolor. Vamos a ver. Relaciones sexuales sin dolor. El dolor durante las relaciones sexuales, especialmente en mujeres, no debe normalizarse. Puede deberse a causas hormonales, inflamatorias o musculares y requiere evaluación médica. Con tratamiento adecuado se puede lograr una sexualidad placentera y sin molestias. La consulta sexológica permite recuperar la confianza y el bienestar sexual. Y ahí, con respecto al dolor, hay muchos cambios que se dieron después del 2018. Antes era dispareunia en términos de una entidad clínica, hoy a veces se dice dolor genitopélvico, pero igual nosotros seguimos diferenciando. El tema es que si bien están las variables fisiológicas, hormonales o por una cirugía o por una enfermedad o un tratamiento médico, está la variable en donde esa persona, hombre o mujer, lastimosamente pasa más en mujeres, donde de adolescentes, dale rápido, acá, detrás de la puerta nomás, dale, saque que mamá no me vea, mi papá no me vea, dale. Entonces aprenden a tener sexo rápido, eyaculación precoz en el hombre, dolor en la mujer. ¿Por qué? Porque tienen relaciones sexuales sin comodidad, bajo presión, obviamente con miedo, y todas esas son características que después se trasladan en cada acto sexual, vienen a consulta, pero a veces me duele y yo así, no tiene que doler nada, claro, nunca, y lo mismo ese hombre. Pero yo realmente como que me acelero mucho cuando voy a tener sexo y estoy muy nervioso y no tenés que por qué estar nervioso ni acelerarte, al contrario, si bien hay una descarga adrenérgica, no es que eso tipo tengo que terminar ya o tengo que hacer esto. Y a veces esa conducta aprendida es la que es culpable, vamos a decirle, de las relaciones sexuales con dolor. Y lo otro, lo que sí vemos, pero que por suerte tienen tratamiento más rápido, la situación alrededor de la menopausia, la sequedad vaginal, que es parte de algo que va a ocurrir. Muchos hombres a veces son muy toscos, muy brutos, no saben cómo estimular una vagina, y también a veces, si bien hablamos en términos de este tipo de contacto, hay hombres o mujeres que reciben un contacto penetrativo, me refiero analmente, y también la persona que penetra, a veces puede ser un hombre o una mujer con juguete o los penes con prótesis, ¿verdad? Son muy brutos también. Entonces el ano, si bien no está preparado para la penetración, mucho lubricante, mucha paciencia, obviamente condón de por medio, y que la persona que recibe la penetración tiene que estar relajada. O sea, si tiene miedo, si tiene dudas, mejor nomás que no haga nada, claro, porque hay demasiada posibilidad de dolor. Sí, y lo que decías también, vuelvo al tema de la educación, sí, porque cuando volvamos a la primera relación sexual, que generalmente son adolescentes, sí, el adolescente está acostumbrado a masturbarse, a ver películas pornográficas donde todo es rápido y violento en general, ¿verdad? Y la adolescente, a la mujer se le enseña toda la parte romántica y todo lo delicado y todo, y después se encuentra con algo que no es lo que pensaba y que dice, bueno, por lo visto es así, ¿verdad? O sea, y los dos, sin tener mucha educación, hacen lo mejor que pueden, y por eso creo yo que hay tantos problemas. Realmente, hombres y mujeres, de cómo es el romance, realmente que hay que renunciar y dejarse a sí mismo por estar con otra persona. La mujer tiene que ver corazoncitos, tiene que sentir cosas. Yo trabajé con mujeres que venían a mi consulta y que me decían, no, lo que pasa es que nunca tuve un orgasmo. Ficha, estudios, después yo... Y preguntando el detalle, tenía las contracciones, tenía la sensación, todo físicamente era un orgasmo, y cuando yo le dije, Reina, vos estás teniendo un orgasmo, eso nomás, ¿verdad? Y realmente pensaba que iba a explotar algo, sentir otra cosa, y casi era esa idea de que, hoy si hacemos ahora una encuesta, como sabemos que una mujer tiene un orgasmo, todavía hay hombres que piensan de que tiene que gritar o sí, tiene que darle medio una epilepsia, y no, ¿verdad? Falta información. Y lastimosamente a veces los materiales pornográficos son la fuente de información, que recuerden que eso es entretenimiento para adultos, no es informativo, no es caso de la vida real, es entretenimiento para adultos. O sea, usar eso como un material de referencia no es válido. Conflicto, sí. Bueno, y veamos ahora el material que habla de la medicación y sexualidad. Medicación y sexualidad. Ciertos medicamentos como antidepresivos, ansiolíticos o antihipertensivos pueden alterar la función sexual.
Esto incluye menor deseo, sequedad vaginal o dificultades en la erección. Un profesional puede adaptar los tratamientos para reducir estos efectos sin comprometer la salud general. Es clave comunicar estos cambios al médico tratante. Definitivamente la cuestión de la medicación. Por suerte ahora a mí me toca, por ejemplo, en los cursos en algún curso de formación de ginecología endocrinológica, me toca ser docente del abordaje de la sexualidad, o en cursos de otros profesionales de la salud, médicos. Entonces vamos incorporando que hay que preguntar algunas cosas, porque casi todas las medicaciones tienen una afectación, sobre todo a nivel de la función eréctil y la función orgánica en la mujer. Entonces también es de trabajar interdisciplinariamente. Por suerte Paraguay ya está teniendo algunos médicos sexólogos, que son los médicos así, yo siempre les explico, el urólogo es el que se encarga de que la vía urinaria y el pene funcionen bien como tienen que funcionar, la ginecóloga la vagina y otras cuestiones, y el médico sexólogo es el que se encarga de que el pene o la vagina funcione en términos de placer. O sea, de que dé gusto tener ese estímulo. Y a veces el médico sexólogo lo que hace es, obviamente trabajando en conjunto, bajar las dosis, subir las dosis. Hoy sabemos que realmente hay demasiadas opciones y como cualquier medicamento hay efectos, va a haber algún nivel de efecto no tan deseable, pero se puede reducir el impacto. Y creo que la gente también cuando está en un tratamiento tiene que decirle a su doctor, pero yo quiero tener igual sexo, yo quiero igual hacer esto, y bueno, lo va haciendo con su médico tratante. Totalmente. Interesante todo lo que estamos aprendiendo, Vivi, pero tenemos que ir a nuestro corte y a la vuelta, por supuesto, más preguntas para nuestro invitado. No se muevan, ya volvemos. Charlando, el tema está interesantísimo y nuestro invitado nos está dando un panorama de la actualidad en el mundo y en Paraguay sobre sexualidad. Así es, Vivi, y comenzamos a comprender ciertas cosas que de repente, interpretábamos de otra manera. Y es tan importante que este tipo de charlas, por ejemplo, lleguen a la comunidad, ¿no? Entonces vamos a estar evitando muchísimos problemas, no solamente de salud, sino que a nivel psicológico y en general prácticamente. Vamos a otro material que preparó nuestro equipo de producción que trata sobre salud sexual en todas las etapas. Salud sexual en todas las etapas. La salud sexual no se limita a la juventud. Puede mantenerse a lo largo de toda la vida, pero requiere adaptarse a los cambios del cuerpo y las emociones. En la menopausia o andropausia, por ejemplo, el acompañamiento profesional permite resolver dificultades comunes. Con controles médicos, apoyo hormonal si es necesario y acompañamiento profesional es posible preservar el bienestar sexual. El deseo no desaparece sin motivo y atenderlo es parte de la salud integral. Yo, una de las cosas que siempre cuando veo el tema del ciclo de la vida, creo que todos cuando analizamos adolescencia, juventud, adultez mayor, cero estrés en términos generales, pero también la salud sexual tiene que ver con la infancia. O sea, una educación, una protección, que el niño reciba información sobre sexualidad adecuada a su edad, que los padres se den cuenta si cómo está chateando o no, si accede o no accede a material pornográfico. Eso también es prevenirle de los abusos sexuales, que lastimosamente en nuestro país, no sé si era 14 por día la denuncia, no me recuerdo la estadística, pero es por día. Y otra vez eso es de lo que se llega a denunciar. Abuso sexual, no en general, en niños, niñas y adolescentes. Sí. Entonces, esa también es una problemática en nuestro país, donde
No estamos hablando, el niño no tiene luego la capacidad de, por el desarrollo de la corteza prefrontal y por otras cosas evolutivas propias de la edad, no va a comprender el sexo como los adultos lo hacemos, claro, pero sí puede comprender que su cuerpo es suyo, que nadie le puede hacer algo que no quiera hacer, que si alguien le dice algo que le cuenta a mamá y a papá, y mamá y papá en general son responsables no solamente de su desarrollo, no solamente de su seguridad, pero también de la salud sexual de ese niño o esa niña. Claro. Y a veces las personas piensan que la sexualidad recién en la adolescencia. Llegan adolescentes, ya miraron pornografía, ya tuvieron relaciones sexuales apuradas, ya desde antes tenemos que llegar ahí, pues donde la comunidad, mamá, papá y todos los profesionales, bueno, protejamos, porque al final pues es nuestro futuro como comunidad también. Claro. Y quiero comentarte un caso que le pasó a una persona conocida con un hijo varón de 15 años que viene y le dice al papá, me llamó fulanita, que era su amiguita, su novia, y me dijo que quiere venir a casa, quiere quedarse a dormir conmigo en mi pieza. El papá se quedó como un baño de agua fría tuvo, ¿verdad? Y es una chica, una compañera, no sé si le van a dar permiso o no para venir a la casa, si ella dijo nomás, pero ¿cómo yo le voy a dejar que se quede en mi casa teniendo relaciones sexuales, siendo un adolescente, teniendo 15 años? No sabía qué decirle porque no quería tampoco perder la confianza, claro, que el hijo tuvo, ¿verdad? Y bueno, y zafó como pudo, ¿verdad? Le dijo que eran muy jóvenes todavía, qué sé yo, y que en la casa no, pero quedó así sin saber cómo continuar. Claro. ¿Qué decís vos a ese caso, por ejemplo? Y mira, en ese caso, primero reforzar, gracias a mi hijo por contarme, qué gusto que me cuentes lo que te pasa, lo que sentí, lo que quieres hacer. En esta casa nosotros tenemos reglas. Punto. No hace falta, o sea, la relación madre, padre, hijo es vertical. Yo tuve trabajos y casos donde una mamá llorando, le dije que iba a contar, me autorizó, me dice, yo me siento mal porque mi hija de 6 años no se quiere vacunar. Y yo así, perdón. No, y tiene 6 años, me dijo que no se quiere vacunar. Ay, perdón. Claro, exacto, ¿verdad? Sí. Y yo así, pero genuinamente era su dolor y su duda, porque otra vez nos vamos todo al extremo que yo respeto mucho la crianza positiva y el tema de preguntar a la criatura que quiere, pero hay cosas que mamá y papá saben más, tienen más experiencia, y también recordar los otros casos que tengo en un colegio determinado, también porque se hizo público, 2 nenas se besaban en el recreo y las profesoras no le querían decir nada a la nena porque a que saque la prensa, a que saque son homofóbicas. Yo así, ¿cuántos años tienen? 16. Ok, me voy, intervengo y ¿qué pasa con el beso y Y no, porque nosotros queremos hacer El colegio, primero que tiene sus reglas, tiene su uniforme. En el reglamento que dicen sobre el tema de las expresiones afectivas, no se permite. Claro. Che reina, sea hetero, homo, bi, tiene que ver con eso, reglas del colegio. O sea, y ahí es donde otra vez confundimos pues la libertad con libertinaje. Y también recuerden que hay cosas que son verticales. Las instituciones, mamá y papá, la sociedad, lastimosamente, por más que tengamos esa cosa comunitaria, y es seguir las reglas de la casa. Claro. Punto. Perfecto. Bueno, y ahora vamos con este otro último material que tenemos, Sexología Clínica, una visión integral. Sexología Clínica, una visión integral. Los problemas sexuales suelen tener causas tanto físicas como emocionales. El estrés crónico, la ansiedad o la depresión, la baja autoestima o problemas de pareja pueden disminuirlo o alterar la respuesta sexual. La sexología clínica integra el abordaje con herramientas psicológicas según cada caso. Esto permite tratar desde disfunciones hasta bloqueos derivados de experiencias previas. Sexología clínica, más yo quiero contar esto. Hace poco se reconoció, por fin, 2025, se reconoció en el CONES la especialidad como sexología clínica de una amiga médica sexóloga que estudió afuera. En Paraguay hay, como seguro que te acordarás de María Mayereyer. Sí. María Mayereyer fue la primer médica que no solamente hace una maestría en sexología, pero también recibe la certificación de especialista en sexología clínica por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología en Educación Sexual. Después de María venimos 8 personas más, pero por suerte el CONES habilita la especialidad, luego el MEC y ahora el Ministerio de Salud. Entonces, ¿quién es lo que somos? Bien por Paraguay y por la especialidad. Y los sexólogos clínicos somos o médicos o psicólogos. Generalmente en psicología tiene que ser psicólogo clínico. Médico puede ser un médico familiar o a veces hace una de las troncales, se dice pediatría, ginecología,
no me acuerdo cuál es los otros, clínica médica, no me acuerdo el otro, o un médico general que hace una formación de 2 años y medio a 3, como hacemos cualquiera que quiere ser sexólogo, y a veces posterior a eso una maestría, que también dura 1 o 2 años. ¿Y qué tratamos? Y tratamos las dolencias de la persona a nivel físico y a nivel psicológico. Obviamente un psicólogo yo no puedo medicar y el médico sí es el que puede medicar. Yo trabajo más con técnicas cognitivo-conductuales y la sexología clínica, otra vez, cuando no hay placer nos encargamos que el placer regrese. Esa es nuestra área de expertise. Claro. Yo en mi caso siempre cuento yo que cuando yo decidí estudiar sexología, yo así, sí, voy a trabajar en esto, y todos me decían, no vas a en Paraguay. Yo siempre cuento que gracias a la disfunción eréctil, la anorgasmia, me compré mi auto, todo mi ahorro, me mudo, ¿verdad? Gracias a los casos. Y después de eso recién yo hago mi maestría en terapia de pareja, porque me di cuenta que muchas de las dolencias y patologías en términos sexuales realmente a veces la pareja genera. O sea, hay mujeres que generan eyaculación precoz y hay hombres que generan anorgasmia. Ahí hago terapia de pareja, estudio, veo, después ya nombré yo nomás era el terapeuta de pareja y me quedé corto y ahí estudié psicología clínica general, porque a veces la pareja lastima o afecta la sexualidad de su compañero o compañera no porque tenga malicia, a veces porque está con un cuadro depresivo o un cuadro ansiógeno. Entonces todo eso yo incorporo en la práctica para tener un abordaje un poco más integral, pero igual yo sé que muchas veces me toca derivar al psiquiatra, al urólogo, al ginecólogo o al médico sexólogo, porque el fármaco también, vamos a decirle, facilita mucho el tratamiento. Totalmente. Qué interesante Sí. todo lo que nos estás contando. Y ¿qué hace? Hay muchas mujeres que no llegan al orgasmo. Mira, yo enseño sexología, yo le digo, difusión eréctil y eyaculación precoz, lo que más van a ver. Se calcula que de cada 2 hombres, uno tiene una disfunción eréctil, se calcula, y en la mujer lo mismo, de cada 2 mujeres, una o tiene el deseo sexual hipoactivo o tiene anorgasmia. Lo genial, vamos a decirle, de tratar la anorgasmia es que a veces es una falta de educación, no más. Vos le hablas de la fisiología, vos le hablas de su sexualidad y descubren el orgasmo y nombre. Maravilla, claro. Maravilla, porque descubre eso. Y en términos generales, por más que yo lo diga que hay casos súper sencillos, por supuesto en Paraguay hay muchos casos complejos, por eso nomás yo mencioné hace rato cuando hablábamos de la sexualidad a lo largo de la vida. Yo trabajo con personas a partir de 14 años, pero digo cualquier cifra. Si un día atiendo 10 personas, 7 al menos sé que tienen un antecedente de abuso sexual. Wow. Entonces, es muy alto. O sea, todas las personas que vienen a consulta de sexualidad, ya sea por eyaculación precoz, anorgasmia, vaginismo, lo que sea, hay un antecedente de abuso sexual. Entonces sí deja secuelas, Claro. sí afecta hogares, familias, parejas y la salud mental de la gente. Entonces yo estoy interviniendo acá porque, bueno, acá quiere recuperar su placer. Pero eso pues, no estoy solucionando el problema macro, Claro. que tiene que ver con educación, que tiene que ver con cuidemos también a nuestros niños y niñas, ¿verdad? Claro. Súper claro. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta tenemos preguntitas de la gente. Señoras y señores, este momento es de ustedes. Vamos a leer sus preguntas, ¿verdad, Vivi? Así es, Antonio. Vamos, por favor, señor director, con la primera pregunta. Y nuestro televidente nos pregunta, ¿cómo influye la relación con mi cuerpo o autoestima en el deseo sexual? Directa es la relación. ¿Qué significa eso? Yo tengo que aceptar mi cuerpo como es, como está, para poder disfrutar. Las personas que tienen alguna queja, alguna dolencia, algo que su cuerpo le está diciendo, generalmente va a tener una implicancia también a nivel sexual. Entonces, sea la forma que yo tenga, si yo estoy conforme y también si yo me siento sano, probablemente también mis niveles a veces de colesterol, triglicéridos y todo lo demás van a estar estables. Cuando hay una alteración a nivel de alimentación, por ejemplo, la gente que tiene anemia no se va a sentir bien, o la gente que tiene una colesterol muy alto, tampoco. Entonces, es directa la relación. Y ahí lo que otra vez volver y recordar, nada de privación del sueño, o sea, quedarse con el celular hasta ciertas horas no, comer sano y actividad cardiovascular. Esa sería la fórmula mágica. Perfecto. Importantísimo, tenemos más preguntas de la gente. Ahí está la placa y dice, ¿qué hago si mi pareja quiere probar algo que yo no quiero en nuestras relaciones sexuales?
Bueno, la respuesta ahí, así más concreta y directa, es no hagas nada. Empecemos primero por ahí. No tiene que hacer nada. Segundo, desde el momento que se cuestiona, quiere decir que tanta certeza no tiene. ¿Qué significa eso? Seguir cuestionándote. O sea, ¿por qué te preguntas? O sea, ¿hay algo de lo que te propuso tu pareja que sí te interesaría hacer? ¿O quieres llegar hasta nivel 5 o quieres llegar hasta nivel 3? Eso es sano, pero que lo hable con su pareja. Sí, pero hay que ser bien claro. Si no quieres hacer algo, no lo hagas. No importa qué, el matrimonio, la familia. No. La gente a veces no se da cuenta que dentro de los matrimonios también hay casos de abuso sexual, o sea, violación. Y entonces hay que tener claro eso. No debemos hacer algo que no querramos hacer. Pero cuestionarse siempre es sano también, sobre todo en el mundo de pareja. Fantástico. A ver, tercera y última preguntita, por favor, que nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si nunca he tenido un orgasmo? Hay que consultar definitivamente. La buena noticia, vuelvo a decir, que muchas de esas personas que nunca tuvieron orgasmo realmente es una falta de educación nada más. Es un tratamiento literalmente 2 sesiones, a veces una sola. Sí hay otras implicancias, porque la que no pudo tener un orgasmo hay que ver si es de origen orgánico, psicológico o mixto, pero en cualquier caso hoy en día tenemos terapia sexual, farmacológica, a veces en algunos casos puede ser hormonal inclusive, pero el chiste es que consulten. Si nunca tuvo un orgasmo, consulten, porque es parte de la respuesta sexual sana de cualquier ser humano. Fantástico. El orgasmo. Clarísimo. Bueno, y ahora llegó el momento que te voy a pedir los 5 puntos fundamentales para tener una salud sexual sana y activa. Creo que es como decía al principio, definitivamente número 1 hay que conocer sobre la sexualidad, pero sobre todo sobre nuestra propia sexualidad, qué quiero, qué me gusta y qué no me gusta. Segundo, yo creo que sería la actitud positiva en torno a mi cuerpo, al tamaño de mi pene, al tamaño de mis gustos, al sexo per se. Esa actitud positiva me va a ayudar a tener una conducta sexual más sana y placentera. Tercero es, si yo estoy en un contexto donde probablemente pueda haber un contacto sexual, me refiero, le recibiste a tu pareja en la casa o te vas en la casa de la persona, tener ya ahí el condón, el lubricante, tipo estar preparado o tener esa intención de cuidarse uno mismo y a la pareja. Cuarto sería definitivamente la práctica sana. O sea, no tiene sentido tener estos discursos y después eso no se traslada en una conducta donde yo no solamente aprendí y tengo todos los otros intereses y la actitud, pero me pongo el condón, me higienizo el pene y la vagina, respeto si me dice que no, me preocupo por mi placer, pero también comparto la preocupación por el placer de mi pareja, y esas son prácticas sexuales sanas. Y último, yo creo que sería justamente conversar. ¿Por qué lo insisto con eso? Porque ya tenemos nosotros en Paraguay el tema del tercer tiempo, ya tenemos el tema del chisme después de las polladas, pero conversar sobre sexo también va a ayudar, aunque al principio sea chiste, aunque sea joda, lo que sea, tenemos que poder hablar de sexo. Entonces, si empezamos a hablar de sexo como lo hicimos hoy, creo que eso va a ayudar a una sexualidad no solamente sana, sino sobre todo placentera. Sin lugar a dudas, licenciado. Estamos muy agradecidos contigo realmente por brindarnos todos estos conocimientos, ¿verdad? Que serán muy útiles para la teleaudiencia, ¿verdad, Vivi? Así mismo, y para nosotros también. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por todo lo que nos estuviste contando, y te esperamos en un próximo programa. Por supuesto que sí, gracias a ustedes y bueno, a toda la audiencia, y yo feliz de estar nuevamente en otro momento. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, nos vamos, Vivi, recordando que somos la repetición de las cosas que hacemos. Hagamos bien las cosas para estar mejor. Y nos volvemos a encontrar, si Dios así lo permite, en el próximo programa. Y no te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. Fue una realización de Alicante.